Hola amigos, el área sombreada de esta figura es pi sobre 12 unidades cuadradas. Fantástico, vamos a demostrarlo. Primeramente tenemos un cuarto de círculo y dentro tenemos un semicírculo. Necesitamos encontrar el radio de este semicírculo para poder restar áreas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el radio. Por aquí más o menos se encuentra el centro de este semicírculo. Muy bien. Desde este punto hasta este punto tangencial vamos a trazar una línea, fíjense, de esta forma. Y esto de aquí va a ser el radio de este semicírculo que tenemos dentro del cuarto de círculo, que lo vamos a denominar R minúscula. Ustedes saben que cuando se une el radio de un círculo o de un semicírculo a un punto tangencial entre el perímetro y una línea, pues se nos forman 90 grados. Es decir, estas dos líneas son perpendiculares. Muy bien, hacemos lo mismo desde este punto hacia abajo. Desde aquí hasta aquí, aquí tenemos otro punto tangencial y pues también se nos van a formar 90 grados. Muy bien, ahora como esto de aquí es un cuarto de círculo, aquí también van a haber 90 grados. Fantástico, recuerden que desde aquí hasta aquí también es el radio del semicírculo. Ahora, como esto de aquí tiene 90 grados y aquí también esta línea tiene 90 grados con esta línea, son líneas paralelas, por lo tanto esta línea va a medir lo mismo que esta de aquí, es decir, aquí esto mide R. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde este centro del cuarto de círculo y va a pasar por el centro del semicírculo hasta llegar al perímetro del cuarto de círculo. Muy bien, trazamos la línea y nos queda de esta forma. Y fíjense que se nos forma un triángulo rectángulo aquí. Y esto pues tenemos dos de sus lados y podemos aplicar Pitágoras para encontrar este pedacito de aquí, que lo vamos a llamar H porque es la hipotenusa, ¿no? Entonces sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos lados al cuadrado. R cuadrado más R cuadrado. Muy bien, ponemos por aquí esto. Tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces R cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada de R cuadrado y obtenemos que H va a ser igual a R multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Fascinante, tenemos ya por aquí esta medida de aquí. Va a ser R raíz cuadrada de 2. Y de paso pues vamos a analizar la medida de esta línea de aquí, desde aquí hasta acá. Fíjense, esto desde aquí hasta acá pues es el radio del cuarto de círculo que habíamos dicho que mide 1. Entonces, esto de aquí tiene que ser 1 menos esta línea de aquí que mide R raíz cuadrada de 2. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, esto de aquí es 1 menos R raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Ahora, como ya lo habíamos hecho en otros ejercicios, vamos a aplicar el teorema de cuerdas, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer un recuerdo de lo que es el teorema de cuerdas. Fíjense, por aquí tengo este cuarto de círculo que está aquí y lo he completado con el círculo, lo que le falta, las 3/4 partes que le faltaba del círculo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos la figura y tenemos una línea roja desde aquí, desde el perímetro hasta el otro lado del perímetro, ¿sí? Entonces, esto de aquí es el teorema de cuerdas. La multiplicación de la distancia desde aquí hasta aquí, esta distancia multiplicada por esta distancia de aquí, es decir, esto de aquí, pues tiene que ser igual a la distancia desde aquí hasta aquí, que es R. Fíjense, esto de aquí tiene que ser el radio del semicírculo, pues puesto que aquí está el centro. Y desde aquí hasta acá también es el radio. Entonces tenemos R por aquí y R por acá. Vamos a aplicar entonces el teorema de cuerdas. El teorema de cuerdas me dice que la multiplicación de esto que es R por esto que es R, es decir, R por R, tiene que ser igual a la multiplicación de estas dos distancias, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. Vamos a ver, esto de aquí es esto de aquí, entonces nos queda 1 menos R raíz cuadrada de 2, multiplicado por la distancia desde aquí hasta acá. ¿Cuánto será? Fíjense, el radio de este círculo es el radio de este cuarto de círculo. Es decir, desde aquí hasta aquí mide 1. Y desde aquí hasta acá ya sabemos que mide R raíz cuadrada de 2. Entonces toda esta distancia es 1 más R raíz cuadrada de 2. Fantástico. Ahora, vamos a tener por aquí R por R que es R cuadrado.
Y por aquí, ¿no les recuerda algo estas figuras de aquí? Estos factores de aquí. Esto de aquí es una diferencia de cuadrados. Vamos a anotarlo por aquí. Recuerden, a menos b multiplicado por a más b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Esta es la diferencia de cuadrados que está escrita de esta forma aquí. Entonces vamos a escribirla de esta forma. Sería el primer término al cuadrado, 1 al cuadrado, menos el segundo término también al cuadrado. El segundo término es r raíz cuadrada de 2. Y esto al cuadrado. Muy bien. Tenemos r cuadrado que va a ser igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos r al cuadrado es r cuadrado, y raíz cuadrada de 2 al cuadrado es simplemente 2. Aquí nos ha quedado un poco desordenado. Vamos a ordenarlo. En vez de poner r cuadrado por 2, vamos a poner 2r cuadrado. Muy bien. Pasamos entonces este menos 2r cuadrado al lado izquierdo. Nos queda r cuadrado más 2r cuadrado, que va a ser igual a 1. Por aquí, sumando, tenemos 3r cuadrado, que va a ser igual a 1. Y pasando este 3 al otro lado a dividir, tenemos que r cuadrado, señores y señoritas, va a ser 1/3. Y lo vamos a dejar así porque pues no necesitamos encontrar lo que es r, porque luego vamos a necesitar r cuadrado. Vamos a borrar esto de aquí, que solo era para explicar el teorema de cuerdas. Borramos esto de aquí y vamos a continuar. Entonces, ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada, señores y señoritas, va a ser igual, recuerden cuál era el área sombreada, al área del cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar así. Esto de aquí es un círculo, no es un cero, un cuarto de círculo. Menos el área de este semicírculo, que lo vamos a simbolizar así. Semicírculo sobre 2, entonces. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual. El área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 4. Menos el área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual. Pi, ¿y cuál es el radio del cuarto de círculo? Pues es 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado sobre 4. Magnífico. Y por aquí tenemos pi, vamos a anotarlo de esta forma. Pi medios multiplicado por r cuadrado. Pero r cuadrado ya tenemos, es esto de aquí, el radio de este semicírculo. Entonces es 1/3, y lo vamos a anotar por aquí. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual a pi cuartos menos, por aquí tenemos pi y por aquí 6, ¿no? Pi sextos. Magnífico. Y por aquí tenemos que el mínimo común múltiplo entre estos dos de aquí es el 12. 12 entonces dividido para 4 es a 3 por pi, 3pi. Muy bien, 12 dividido para 6 es 2 por pi menos 2pi. Muy bien, 3pi menos 2pi es pi. Señores y señoritas, tenemos que el área sombreada es pi sobre 12 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho por aquí. También vamos a dejar escrita una aproximación, pi sobre 12, ¿no? El área sombreada es aproximadamente 0,26 unidades cuadradas. Por aquí me faltó unidades cuadradas y ya tenemos las dos soluciones. La solución exacta y la solución aproximada. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.